Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una emisión más de Clínica de la Fe. El tema del odio es un tema recurrente en la historia de Occidente, pero también es un tema que representa diversos conflictos a la hora de abordarlo. No hay, digamos, una opinión homogénea respecto a lo que origina y lo que produce el odio, y sobre todo el odio colectivo, pero sí hay, digamos, una serie de reflexiones que apuntan al hecho de que, pues, los discursos religiosos, sobre todo los discursos religiosos que eh, ponen el énfasis en el tono salvífico, suelen, digamos, producir no por el mensaje mismo, sino por las interpretaciones que algunos denominan erróneas o algunos otros denominan como subversivas del mensaje original, pueden producir en términos de no solo de su comprensión, sino de su aplicación. En el caso del cristianismo en general, pues el hecho salvífico de Jesucristo coloca, digamos, una serie de cuestiones que históricamente han sido motivo de discusión e históricamente han sido motivo de crítica, eh, porque en diversos momentos el cristianismo produjo guerras santas y las guerras santas estaban básicamente inspiradas en estas lógicas de odio, en la medida, digamos, de que el infiel o aquel que tenía que ser combatido, pues era visto como un riesgo potencial a la pureza y a la santidad del Evangelio. En, en la medida que la civilización occidental avanzó hacia estas lógicas ilustradas eh, que pusieron el énfasis en la racionalidad, pues lo que comenzó a producirse fueron odios muy sutiles, ¿no? Y estos odios sutiles, evidentemente, tienen que ser analizados y tienen que ser identificados a la luz de un conjunto de análisis que, por supuesto, no resultan ni sencillos ni fáciles por el hecho de que los discursos religiosos y sobre todo los discursos en los distintos grupos religiosos pues tiende a naturalizarse y esa naturalización hace posible y hace factible una prédica y una práctica de odio hacia aquello que en el núcleo, digamos, de la predicación es proyectado como un riesgo, como un peligro, como algo que ofende o como algo que atenta la pureza del Evangelio, ¿no? Eh, y que pues está supeditado o está expuesto, digamos, a cuestiones interpretativas, es decir, la cuestión interpretativa de repente construye sesgos homofóbicos o la lógica interpretativa también puede edificar sesgos muy denigrantes de la condición de la mujer y muy limitantes de la potencia de la mujer, ¿no? Lo mismo ocurre, digamos, con esta división tan general que se hace entre los creyentes y los no creyentes. En consecuencia, los no creyentes suelen ser motivo, digamos, pues no solo de condena, sino también de una lógica que construye atributos que no necesariamente están demostrados, sino que son atribuciones que se dan sin más por el hecho, digamos, de no pertenecer al mundo creyente, ¿no? Eh,
en general se concibe, digamos, de que hay maldad en el no creyente. Se piensa que hay pecado en el no creyente. Se atribuye al no creyente comportamientos que se dice son naturalizados porque son dados a la carne o son, digamos, presa de la lujuria, ¿no? Y esas atribuciones que no necesariamente están demostradas o que no necesariamente están comprobadas, pues suelen ser transmitidas y más entre los creyentes, y los creyentes en consecuencia construyen lecturas eh, frecuentemente erróneas de los comportamientos de quienes no comparten sus creencias, ¿no? En el fondo, digamos, el núcleo problemático justamente es la sutil distancia que puede existir entre el discurso del amor que se promueve desde el cristianismo y la práctica, la prédica, pero también la acción que no suele corresponder a esta lógica amorosa, y que más bien corresponde a una lógica de desprecio, de odio, de menosprecio hacia aquello que para el creyente pues termina resultando no solamente inentendible, sino síntoma ineludible de que el diablo ha poseído, digamos, al no creyente, ¿no? Eh, Hay una eh, constante en esta interpretación, que es dividir justamente al mundo entre los hijos de Dios y los hijos del mundo, ¿no? Y en consecuencia los hijos del mundo pues son objeto de atribuciones no demostradas, pero también objeto de desprecio también no justificado, ¿no? Y ese va a ser, digamos, el tema de esta noche. Muchas gracias, César. Pues damos la bienvenida a toda nuestra amable audiencia. Están hoy acompañándonos como panelistas el profesor César Avendaño, está Dianita, está Omar Colis, a los cuales pues, les agradecemos de verdad infinitamente que hagan posible con su participación estas charlas. César, pero también se llevan a los extremos, porque sí, la experiencia personal mía fue de una enajenación tal que termina uno incluso dejando de reconocer a otros creyentes, aún dentro del mismo mundo evangélico. Hay iglesias, hay liderazgos, hay pastores que asumen la postura donde inclusive dejan de reconocer a otras iglesias como pues una manifestación de la obra de Dios, ¿no? Básicamente, en esta enajenación llegan a constituirse como los dueños de una única verdad. Y vale la pena pues analizar, sobre todo desde la experiencia de aquellos que en su momento fuimos partícipes de estas comunidades, cómo lo que era en un principio una comunidad que nos recibía con amor, el discurso nos llevó a mirar con sospecha a aquellos amigos que no eran creyentes, aquellos familiares que no lo eran tampoco, y que terminamos pues siendo amigos, pero no solamente amigos de los que creían como nosotros o que eran parte de la comunidad a la que pertenecíamos, sino que de verdad se miraba como una suerte de enemigo o como una suerte de algo diferente a persona, pues aquellos que no compartían la misma fe que nosotros. Y bueno, ahí se caen entre terribles incongruencias, pues desde estas ideas de la conversión, de la verdad, la voluntad de Dios, la guerra con el mundo, la guerra contra el diablo, etcétera. Y bueno, qué decir de aquellas expresiones de diversidad como pues una preferencia sexual distinta a la heterosexual y otras, ¿no? Dianita, tú representas el brinco generacional.
aquí, aquí ya estás con gente mayorcita, pero quiero pensar que ya en tus tiempos se iba superando esto, o cómo se veía a lo diverso, o tienes presente algún momento donde el discurso, pues sí se tornaba como, pues un discurso de odio desde el púlpito o desde la práctica de la comunidad a donde estabas vinculada. Platícanos, te escuchamos. Hola, muy buenas noches a todos. Pues sí, creo que son varias como experiencias que me tocó ver. La más cercana de una persona que era un líder de jóvenes y pues era una persona que estudiaba bastante, ¿no? De teología, se preparaba, o por lo menos a mí me gustaban los mensajes que él daba. Pero pues al momento de tener una relación con otro chico, pues lo expulsan al otro chico también y pues fue una situación muy dolorosa para esta persona, ¿no? Y creo que también para quienes lo queríamos, porque precisamente es esto, ¿no? O sea, en un lugar donde se supone que te hablan del amor y te preparan para dar ese tipo de mensajes también, pues en la práctica no lo hay, ¿no? Y sobre todo con ciertas acciones, porque a lo mejor no es lo mismo que alguien mienta a que alguien haga esto, ¿no? O sea, como que ellos mismos en la iglesia ponen jerarquías y dicen, ah, bueno, es que no es igual, ¿no? A lo mejor tú dijiste una mentira, pero no te voy a exponer a lo mejor enfrente de toda la iglesia, o no te voy a expulsar, y por este tipo de cosas, sí. Entonces, pues está terrible también. En una de las últimas iglesias en las que fuimos, recuerdo que había un chico que iba y él se sentaba pues como aparte, ¿no? Siempre que veía como un espacio solo, se sentaba ahí y pues él cantaba, se veía que le gustaba estar ahí, porque pues no podemos negar que tenemos una necesidad muchas veces, ¿no? También como de, quizá no tanto de ser parte, pero de, sí, o por lo menos a lo mejor si alguien creció igual que yo desde chiquitito en una iglesia, pues a veces a lo mejor te dan ganas de ir y cantar, no lo sé, ¿no? La cosa es que yo veía que, que esta persona lo disfrutaba y se veía un chico muy afeminado. Y un día recuerdo, la última vez que lo vi, en la oración, o sea, es tan desagradable que el momento de la oración antes de la prédica se convierta en una amenaza, o sea, creo que en todo lo que no debería de ser, tal cual un discurso de odio. El chico que pasó a dar la oración, que ya después yo supe que hasta en la oración, pues el pastor les decía, ¿no? Lo que tenían que decir, los ciertos puntos que tenían que tocar en la oración. Habló de esto y dijo, no, pues es que Señor, yo sé que tú amas a los homosexuales y nosotros los aceptamos aquí, pero es que tienen que cambiar, porque si ellos no cambian, pues no se pueden acercar a ti y terrible, o sea, como si ellos fueran los guardianes de la verdad, los protectores, ¿no? Como ya lo decía César, de un evangelio que ciertamente está muy lejos de lo que yo puedo ver tan solo en el discurso de Jesús, por lo menos en lo que yo veo de los evangelios. Digo, o sea, yo no creo que sean 100% verdad, pues es igual, están escritos como historias o no sé si son verdad, ¿no? Pero yo no veo que él hable nada de esto, ¿no? O sea, como en cuanto a diferentes preferencias de las personas, él no dice nada. Tristemente, sí creo que la Biblia en muchísimas partes trae discursos de odio cuando mencionan no sean como tal, ¿no? No hagan lo que hace tal.
O sea, ya desde ahí te está diciendo, hay una separación, ¿no? Tú tienes que ser diferente y ya, o sea, pero pues me parece a mí que lo que yo veo en Jesús, por lo menos en esas historias, no veo algo así. O sea, quizás sí, o sea, porque en el tiempo en el que vivía, cómo era castigado todo esto. Y pues también ahora, tristemente quisiera decir que ya en mi, en mi generación, que ahí no creo que nos llevemos muchos años, pero tampoco, o sea, en las iglesias sigue siendo igual. Eh, Como esta discriminación, ¿no? Hacia las personas que tienen una preferencia diferente, o no solo eso, sino pues en todo. Eh, Siempre es como, ay, pues esta persona está en disciplina porque no se quiere acatar a lo que dice el pastor, a lo que dice el líder, o así. Entonces creo que es muy bonito escuchar cuando te hablan del amor incondicional, cuando ellos mismos dicen que Jesús convivía con pecadores, pero es como, ah, bueno, pero ahora que tú ya eres parte de esta iglesia, ya no puedes convivir con pecadores. Si a ti te gustaba ir a fiestas, te gustaba reunirte con tus amigos o con tu familia, que es súper católica o que toma, pues tú ya no puedes, ¿no? Y pues sí, es algo, eh, no sé, o sea, totalmente incongruente, pero pues creo que con todo respeto, las personas que están ahí creen, o sea, de verdad creen que, o creíamos, ¿no? Porque también yo era parte de eso, creíamos que estábamos defendiendo algo que pues ni siquiera conocemos, ¿no? El Evangelio. Sí, sí, Dianita, gracias. Y la verdad, pues el mea culpa, porque en momentos no solo fuimos intolerantes, fuimos verdaderamente poco amorosos. Omar, pues ahora sí, vamos a volver al pasado. ¿Verdad? Las generaciones más jóvenes han hablado y ahora el Omar que pues le tocó, hoy estaba pensando ahorita de lo que íbamos a platicar al escucharte, ¿no? O sea, pobre del pobre que llega a una iglesia de ricos, discriminado, ¿no? Pero pobre del homosexual, como platicaba Dianita, va buscando en una necesidad espiritual y encuentra pues este garrote, este golpeteo y sobre todo situaciones tan absurdas como las terapias de conversión, ¿verdad? Que le quieren asegurar a la persona que pues ellos lo cambian a través de estas terapias, no sé ni para qué le llaman terapias, pero ¿qué no nos tocó ver? Pero pues, valdrá la pena que hagas por ahí el recuento, Omar, y nos platiques. Y por qué no, pues de pronto también coméntanos si tu posición hoy en día es distinta a la que, pues yo lo confieso, la tuvimos de jóvenes, ¿no? Dentro de que te envuelven en una programación, en un discurso, en una manera de ver la vida muy particular y pues que se abraza el discurso de odio, pues facilito, ¿no? Te escuchamos, Omar. Gracias, pues sí, buenas noches. Pues mira, me gustaría darle inicio ahí un poquito con unas referencias bíblicas pues yo creo que para todo el mundo muy útiles y que pues son el de regresa a las bases siempre, ¿no? Eh, es, disculpa, Marcos, Marcos 12, amar al prójimo, ¿no? Jesús enseña el mandamiento, ¿no? Amarlo como a uno mismo. Y bueno, el amor se supone que debe extenderse a todas las personas, ¿no? No importando origen, este, creencias pues demás situaciones que le sean adversas, ¿no? Eh, Tenemos la parábola del buen samaritano, bueno, la persona que sí tiene compasión, ¿no?
este hombre que atiende al herido, al que está en desgracia, a pesar y ahí lo ponen muy marcado, ¿no? Esta historia es muy fuerte por la diferencia cultural y religiosa que tiene. Am, Quiero acordarme de alguna otra cita de las que he llegado a tomar para estos casos, ¿no? Gálatas, eh, para Gálatas 3 me parece que es, eh, donde Cristo enfatiza, ¿no? No hay distinción entre judíos o griegos, ¿no? Esclavos, libres, hombres, mujeres, se supone que todos somos uno, se supone que todos somos uno en Cristo. Y la verdad es que efectivamente estamos programados, estamos en una situación. No creo que las generaciones anteriores, las que nos precedieron como nuestros maestros, como nuestros instructores, como nuestros orientadores, estuvieran ajenos a estas situaciones, ¿no? Ya en las primarias, en las secundarias, ya desde entonces tenías a alguien que te iba persiguiendo. Si no era un prefecto, era una persona que se sentaba, que te daba una orientación de vida, algo sencillo. Y bueno, con muchísimo más razón la iglesia, ¿no? Con muchísimo más razón la escuela dominical, ¿no? Desde las tribunas religiosas, pues obviamente había un discurso que te iba medio orientando, programando o mal orientando y programando, efectivamente. El tema del muchacho que pues, no necesariamente tenía que ser de una tendencia o de una situación o sensación, una persona más sensible en la vida, simplemente una persona más sensible, eh, ya era vista como un rarito, ¿no? Y eso, pues era el discurso o era el, el, el sentimiento que debías de tener de aversión a esa situación. Digo, en las escuelas en donde estuve, pues, efectivamente, de repente, no nada más era el rechazo, la ofensa, sino en algunas ocasiones había grupos extremos que le querían quitar la preferencia que tenía a golpes, ¿no? Esa era una de las situaciones que tenía que darse. Pero bueno, esta formación laica, esta formación fuera de una fe, pues no quedaba totalmente ajeno, porque no conocía a alguien que dijera que era ateo o que estaba ajeno a la religión. Normalmente todos tenían una religión. La lectura que hago al principio sobre estas básicas de la Biblia, pues hombre, ¿dónde queda la gente que practica esto y que le enseña esto a sus hijos? Porque es parte de la educación o la formación que si no bien se da en casa, pues se da en la iglesia. El discurso de odio, pues no nada más es para ese lado, ¿no? El discurso de odio es para cualquiera que tenga algún problema emocional, para cualquiera que tenga un problema que provoque un comportamiento un poco diferente. Y bueno, discursos de odio, pues en experiencia, te puedo comentar que en el Estado de México, en la capital, Toluca, hay una congregación edificada como si fuera un castillo medieval, ¿no? Con su separación y casi le falta el agua ahí con los cocodrilos para poder separarse. Y esta modificación a este templo, a esta edificación, fue por un discurso de odio que se dio, y esto documentado, esto con escándalo de periódico y inclusive de situación legal ahí que se presentó, el discurso de odio de un líder religioso
que dijo que lo que estaban haciendo en esa congregación era malo, era diabólico, y fueron a prenderle fuego a la puerta de la congregación, habiendo gente adentro. La guardia, los bomberos, el ejército fueron a rescatar a la gente y sacarlos a la avenida próxima más cercana, y de ahí que Dios los cuide, porque nosotros ya hicimos nuestra labor. Lamentablemente, pues este discurso de odio, pues claro que es algo que debería de preocupar, algo que debería de involucrar a muchas esferas, no nada más religiosas, ¿no? Sino las legales. Ahora yo lo que veo es que el discurso pues se ha ido lamentablemente no a un centro o algo balanceado, ahora se va al otro extremo. Ahora el discurso de odio es, por ser hombre, tiene suficiente para ser una persona odiada o repudiada. Pero bueno, dentro de las congregaciones, en muchos lugares, a mí me tocó ver esa situación de eras repudiado, eras agredido porque te habían descubierto en infidelidad, te habían descubierto en un alcoholismo, te habían descubierto con el consumo de drogas, con alguna cosa que para ellos era imperdonable. Sin embargo, pastores homosexuales había habido en muchos lugares, diáconos, ancianos gobernantes, ujieres con situaciones de vida también bien torcida. Ellos también eran alcohólicos, ellos también tenían una segunda mujer y repudiaban a los que eran, o sea, aquí más bien el castigo o el apuntar a alguien era porque lo habían descubierto. Aquí el pecado era haber sido descubierto, no participar de esa vida, porque tenían esa situación de vida muy similar. Y lamentablemente esto, pues, al día de hoy se sigue dando y se da. Ahora debes de tener más cuidado porque obviamente, pues, te pueden faltar. Tienes que ir con un discurso y hay muchos eh, personas con influencia, con una imagen pública que para defenderla, pues a veces abrazan una bandera, ¿no? De una situación moderna. Los comediantes tuvieron que cambiar su speech, tuvieron que cambiar su situación de cómo lo comentan. Sin embargo, en lo oculto sigue siendo la broma, sigue siendo el espacio para esa situación morbosa, incómoda, de chiste a lo mejor, pero que en el fondo hay ese cambio, pues lamentablemente, ¿no? Muchas gracias, Omar. César, pues fíjate, la ruptura con un sistema de que creencias al cual pertenecí, participé, fui divulgador, como lo quieras ver, pues, pero hoy que veo en retrospectiva, pues sí hay incongruencias insostenibles, ¿no? Primero, esa idea que hoy me choca cada vez más, ¿no? Hay una conversión, entonces, evangélicos quieren convertir a católicos para que se hagan evangélicos. No hay ni siquiera la posibilidad de reconocerle que son también hijos de Dios, ¿no? Por poner en términos teológicos. Ya dentro, pues nuevamente la enajenación al punto de que ya no te juntas con esos amigos porque están en el mundo y te aíslas, ¿no? De amigos y familiares. Y lo que decía después de tu participación, pero se llega al punto donde ni siquiera otras iglesias que se supondrían de la misma fe eh, tienen el visto bueno del líder. Entonces nosotros, los de esta denominación, somos la iglesia que tiene la sana doctrina, y los de allá enfrente, los del otro lado de la ciudad, que tienen una doctrina distinta, pues ya tampoco están bien. Entonces, algo que debiera emanar pues del amor de Dios, de la proclamación de este amor de Dios, termina haciéndonos abrazar o naturalizar
este discurso de odio que pareciera que se genera de una manera muy natural y necesaria desde el púlpito. Ahí nos dice Dianita, los previos son los más machistas. Te sorprenderías, Dianita, ahorita te damos otra vez la voz. Pero César, ¿qué pasa? O sea, la misma idea sobre lo que está cimentado, la idea de pertenecer a alguna, y vamos, católicos no cantan mal las rancheras, ¿no? Tú tienes historias tremendas de persecución hacia los grupos diversos o distintos. ¿Cuándo va a haber? O sea, se tuvieron que formar iglesias abiertamente LGTB porque no existe un espacio donde se pueda convivir simplemente bajo la bandera del cristianismo, a secas. ¿Qué opinión te merece todo esto, César? Te escuchamos. Bueno, ahora el síntoma más obvio, pues es el combate que las fuerzas conservadoras, evangélicas y católicas emprenden contra las expresiones no heteronormativas. Pero la evolución de esto que en esta noche hemos nombrado como las prédicas del odio, pues la evolución histórica camina, digamos, con sesgos eminentemente ideológicos. Eh, es decir, el proceso de conquista implicó un proceso de evangelización en, en el mundo católico, pero también en el mundo evangélico. El evangelio era el instrumento de conquista y era el instrumento que también se utilizaba para emprender las guerras santas. Eh, Librado, digamos, ahí como el asunto el asunto del coloniaje, pues se inicia, digamos, el proceso de modernización y el proceso de modernización implicó, digamos, la aceptación de las lógicas tolerantes y unas lógicas tolerantes que apuntaban directamente, digamos, hacia los credos religiosos. Eh, y hubo la necesidad en los estados nacionales liberales y modernos de elaborar leyes que permitieran, digamos, la libertad de cultos. Y de manera más reciente, digamos, con esta irrupción en el mundo moderno, la irrupción de las expresiones de género que no se corresponden ni a la expresión masculina ni a la expresión femenina, agudizó, digamos, una lógica de combate que básicamente tiene que ver, digamos, con una disputa de orden ideológico. Ideológico era, digamos, el uso del evangelio para la conquista. Ideológico era el uso del evangelio para los actos persecutorios, pero también ideológico es el uso que se hace del evangelio para combatir, digamos, a las expresiones en el terreno de la sexualidad que no se corresponden, digamos, a esta lógica binaria de hombre y mujer. Eh, entonces, lo que creo que nos orilla de manera seria es a pensar justamente la consolidación de estas lógicas de odio como producto de la consolidación de discursos ideológicos que se promueven desde los púlpitos y que son eminentemente subversivos a la lógica del evangelio. Entonces ahí hay, digamos, una necesidad de recuperar una teología y una interpretación que haga justicia justamente al sentido del evangelio y deje a un lado y minimice estas lógicas
que subvierten el sentido amoroso y el sentido salvífico del Evangelio y permiten, digamos, la irrupción de, pues, de inercias financiadas, acordadas, pero sobre todo promovidas desde este convencimiento ideológico que justamente lo que hace es infligir dolor y no promover amor. Y entonces la irrupción del odio, pues eminentemente tiene que ver con la irrupción de discursos ideológicos que lo que hacen es socavar el sentido del evangelio. Y entonces tenemos pues los ejemplos que ya Omar o ya Diana o tú, Roberto, ya han, digamos, compartido de casos específicos, digamos, de pastores que lanzan, digamos, ahí como condenas al infierno de otros grupos religiosos o de otros pastores con los cuales no se comparte la visión del mundo, el discurso ideológico, y que hacen de los espacios religiosos, pues literalmente, digamos, espacios de combate, en lugar de convertir, digamos, los espacios religiosos en espacios de reconciliación y en espacios de, pues de contagio amoroso entre los que participan ahí. Entonces, me parece, digamos, que ahí, pues lo que hace falta mucho es, digamos, pues la recuperación de una reflexión que justamente lo que produzca sea una necesaria reivindicación del mensaje evangélico y una denuncia enérgica en contra de esos discursos que no son propiamente evangélicos, sino que son propiamente ideológicos, ¿no? Y ahí, digamos, pues el reto, pues nos toca a todos, ¿no? Sobre todo a quienes insistimos en que el evangelio potencialmente, digamos, es una fuente, pues una fuente de vida, ¿no? Una fuente de vitalidad y una fuente que eh, permite, digamos, la edificación de futuros posibles y futuros posibles mediados, alentados y alimentados por una lógica que no sea destructiva, sino que sea constructiva. Ahí está el reto, mi querido César. Es fácil decirlo, pero sí hay un largo trecho que avanzar. Dianita, nos decías, por qué le tiras a los presbis? ¿Qué te hicieron? Son machistas. No conociste a los bautistas fundamentales. ¿Te acuerdas del Kevin Wynne, el que rompió la estatua de la Santa Muerte y de la Virgen de Guadalupe en su templo? Ah, ya, ajá. Ahí las mujeres tienen que vestir de falda larga. Ahí ninguna mujer es pastora. Si te inscribías en el seminario de ellos, la mujer se estudiaba para ser esposa de pastor. Y olvídate que hablemos de otras diversidades, porque ya ni se podían pensar siquiera. Pero platícanos, en tu segunda participación, pues la mujer se le discrimina mucho y de muchas maneras, ¿no? En la iglesia. ¿Crees que tiene este origen en el discurso de odio que se da al pues, interpretar de cierta manera la Biblia? ¿O tiene que ver con cosas culturales? Pues yo creo que tiene que ver con todo, ¿no? Es como, am, pues sí, o sea, como algo más complejo, no solamente en sí con
con la Biblia, me parece, sino pues también con cuestiones culturales. Pero quizá uno también como mujer pensaría, bueno, aquí se habla porque sí se habla, o sea, es explícito el discurso de amor que se da cada domingo. A veces, ¿verdad? A veces también el discurso de odio es muy explícito también en domingo, pero se supone que la parte del amor siempre está ahí, ¿no? Y a lo mejor uno como mujer dice, bueno, ya en lo cultural, en todo esto ya soy discriminada y quizá acá hay un lugar para mí. Y pues sí, hay un lugar, pero sigue siendo el mismo lugar, el lugar de servir a los demás, el lugar de tienes que tener hijos, tienes que casarte, eh, no debes de tener sueños porque los sueños ya te los puso Dios, que es tener hijos, tener una familia, cuidar de esa familia. am, y pues sigue siendo lo mismo, o sea, como mucha opresión, ¿no? Y bueno, a lo mejor como tú decías, hay lugares donde hasta se estudia para ser esposa, la verdad no sabía eso, pero pues en muchas iglesias no se necesita que las mujeres vayan con falda, sino ya tan solo el hecho de que lo que te están diciendo todo el tiempo, ¿no? Creo que un ejemplo que siempre he puesto aquí es de esa famosa página que se llama Mujer Verdadera y es como muy famosa entre la gente reformada porque pues ahí te enseñan, ¿no? Como lo dice ahí, o sea, qué es una mujer verdadera, este, cuentan sus experiencias de, no, pues yo quería ser directora de una empresa y se me estaban abriendo las puertas, pero pues luego me embaracé y ya tuve que cuidar a mis hijos y shalala, ¿no? Y digo, no juzgo a quien le gusta pues estar en su casa, ser ama de casa. Es una decisión o debería de ser una decisión y no algo que te imponen al tú tener una creencia o al querer seguir algún camino espiritual, ¿no? Que se metan de esa forma en tu vida como para decirte qué es lo que exactamente tienes que hacer, ¿no? Como mujer, cuál es el rol que a ti te toca, porque pues pareciera que en las iglesias todavía los sueños son de hombres, ¿no? Ellos sí pueden ser líderes, ser pastores, y hay muchas iglesias donde también ya las mujeres, ¿no? Pero aún así creo que los hombres siguen pues promoviendo también, y no solo los hombres, también las mujeres, o sea, si tú no eres una mujer, como esas mujeres dicen que tú tienes que ser, este, pues ya, ¿no? O sea, tú también las empiezas a tratar mal, ¿no? Y no, a mí también me llegaban a hacer comentarios así, pues porque yo quizá no soy como tan femenina como ellas querían que yo fuera, o no sé, o inclusive, o sea, amigas que cuando yo les decía que yo no quiero tener hijos, pues también ya es, no, eres una rebelde, una egoísta, y pues ya una serie de, de tonterías, ¿verdad? Pero pues sí, creo que cada quien tiene que reflexionar también en cómo vamos reproduciendo estos discursos de odio, que a lo mejor aunque a veces ya no vamos a la iglesia, pues podemos reproducirlos en otros espacios también, ¿no? Cuando alguien no piensa igual que nosotros, en vez de considerarlo como una opinión diferente, como una vida diferente, pues otra vez, ¿no? Si tu partido político no es el mismo que el mío, ahí te va todo mi odio, ¿no? Si, no sé, si tienes un punto de vista diferente de cualquier tema, pues también ya, este, más odio, ¿no? Creo que toca reflexionarlo cada quien. Muchas gracias, Diana. Omar,
pues en este camino de ir descubriendo los efectos que tienen estos discursos de odio, eh, tu posición personal, ¿qué tanto se ha movido? ¿Qué tanto ha cambiado? Tenemos un Omar más tolerante con lo diverso. Ay, pues mira, para la iglesia yo creo que el discurso de odio va en contra de los principios básicos de la iglesia, que son el amor al prójimo y la unidad. Definitivamente, pues esto no cabe. Y bueno, en lo personal, pues obviamente ha tenido que haber más tolerancia, ha tenido que haber más espacio. Sin embargo, bueno, pues sí, mi formación, mi educación, pues nunca fue de atacar estas situaciones diversas. Y con el tiempo sí tuve que aprender a ser más tolerante porque no la iglesia, la congregación tradicional, no me lo enseñó. Me enseñó que la gente con lana cabía mejor, la gente y no con conocimientos, porque en alguna ocasión pude demostrar más conocimientos para desarrollar algo que le era útil a la iglesia, pero obviamente pues no era viable porque yo no era el generador de recursos, yo no era el que iba a aportar económicamente grandes cantidades, ¿no? Para la iglesia y no estaba convencido yo de tener una obligación hacia esa participación. Eh, en algunos otros lugares, pues obviamente yo no era parte de una familia de renombre para poder estar ubicado en una situación de más privilegio dentro de la congregación, pero donde aprendí, donde hubo cambios mucho más fuertes, fue con las agrupaciones de autoayuda de AA. Estos lugares reciben a la gente eh, con mucho más facilidad. Y no quiere decir que todas estén bien y todas acepten estas situaciones, pero estas agrupaciones te enseñan un poco más de tolerancia, te enseñan a pensar que la gente que viene con problemas es porque se los heredaron y que tienen que trabajar con ellos. Obviamente es una situación de tolerarlos, de orientarlos para provocar, para propiciar con ellos un cambio. Digo, al día de hoy me sorprende que en un fin de semana me haya yo encontrado con gente totalmente transformada, totalmente cambiada y que en su discurso se presentan, dicen que son alcohólicos después de 20, de 30 años de no consumir nada, ¿no? Porque viven su día a día, viven sus 24 horas esforzándose cada día. Y acá en las congregaciones, pues es cada 8 días, es la misma imagen, es la misma pose, es la misma situación perdón, la misma la situación de un hueco, de falsedad en muchas ocasiones. Obviamente, pues sí, no podemos polarizarlo tampoco ahora a nosotros echar el discurso de odio a estas congregaciones, a estas agrupaciones eh, que están cometiendo algunos errores, que tienen algunas fallas, pero porque son susceptibles a la corrección. A lo mejor la falta de observación de estas situaciones es que no las han podido cambiar y entender, pero sí, efectivamente, con el tiempo yo tuve que cambiar, que tener mucho más tolerancia e inclusive, porque bueno, si bien no había una agresión, podía haber un hueco, un espacio la intolerancia era mejor estar al margen, alejarme de estas situaciones, cuando obviamente yo siendo parte de una congregación, yo siendo parte de un grupo, pues obviamente lo tengo bien claro y entendido que soy parte de un problema o soy parte de una solución dentro de la congregación. Tienes que participar y ayudar y la persona que se acerca en una congregación a pedirte consejo, a pedirte ayuda, a ser parte de una comunidad, es porque tiene la necesidad de agruparse,
de apoyo, ¿no? Y no porque tenga una idea diferente te va a causar daño, eh, va a poner en riesgo a a la gente que está en la congregación. Si tu mentalidad es así, el día de hoy yo puedo pensar que qué tan endeble es tu fe, qué tan delicada está la esencia de tu fe, que tienes miedo que te vaya a dañar su ideología, ¿no? Mm, tuvo que cambiar, sí, el apoyo yo creo que es es más funcional en algunos grupos, he encontrado más apoyo en estos grupos de autoayuda, en la que pues el líder reconoce que tiene fallas muy grandes, que fue parte de un problema muy grande y que se transformó. Difícilmente, pues es lo que hablamos, ¿no? Un sacerdote te va a venir a orientar sobre vida matrimonial, no ha estado casado y no conoce absolutamente nada de la situación. Igual, pues una persona que jamás ha tenido un problema emocional tan fuerte, que ha tenido el abandono, pues a veces si el pastor es tataranieto, bisnieto, nieto, hijo y padre de un matrimonio ejemplar, pues no va a entender la situación de una persona que creció, que fue abandonado por un padre, ¿no? Por poner un ejemplo de muchos, ¿no? El, 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 el hijo de un alcohólico, pues te puede platicar de una vida muy diferente. Y esta diversidad que debería de tener una iglesia, yo creo que podría ayudar mucho a que la gente tuviera esa maduración y que pues el discurso debería de ser ese, ¿no? El discurso de tolerancia, de una verdadera doctrina, no que la doctrina se vuelva el discurso de odio, ¿no? Cuando tu doctrina es esta, yo creo que vamos muy mal, ¿no? Gracias, Omar. César, pues ahora sí que un remate y saco a colación por mi esposa me enteré de una conocida de ella. Eh, el hijo asume como pastor ante la condición del padre, que era pastor, y cuando viene la transición, que ya no puede continuar con su ministerio, este hombre mayor, asume el hijo y toda la congregación se va porque esta persona es divorciada y la persona con la que se casa es madre soltera, le juzgan por eso. César, hay gente de estas generaciones pasadas que viven en una verdadera angustia pensando que porque su hijo es gay se va a condenar, pensando que porque no van a la iglesia se van a condenar. Eh, ¿Qué palabra esperanzadora les podemos transmitir desde este espacio? Sobre todo enfocándonos a esas personas de edad hoy avanzada y que han crecido pues y han asimilado este discurso de odio hacia lo distinto, hacia lo que no cuadra dentro de una teología, pero que finalmente pues lleva, lleva una condenación a lo que más quieren, que pues podrían ser familiares o hijos, ¿no? ¿Qué opinas, César? Y bueno, lo primero que habría que decir, yo creo que la promoción de la tolerancia no basta, porque quien es tolerante siempre está en una posición de privilegio, tolera al no privilegiado, eh, y tiene, digamos, no solamente la condición social, sino también la condición de prestigio como, pues, como lugar para poder tolerar lo lo que suponen, digamos, es diferente y distinto. Pero en el caso, digamos, de lo que tú ilustras, a mí me parece, digamos, que efectivamente hay
pues hay un quiebre generacional que está costando mucho trabajo armonizar entre aquellos evangélicos ya con cierta edad, eh, que aprendió justamente, digamos, a ser intolerante con lo distinto y a ser tolerante con aquellos hermanos que cometían, digamos, pecados, y lo voy a decir así, pecados tolerables, ¿no? Eh, y que en esa misma lógica los pecados intolerables, sobre todo los pecados que tenían que ver con la sexualidad de las personas, pues representaban, digamos, una cosa que generaba, pues no solamente problemas, sino escándalo colectivo, ¿no? Eh, y yo creo que estamos en un proceso de transición donde las nuevas generaciones justamente están llevando, digamos, su incomodidad, su incomprensión y su distancia, digamos, respecto a los discursos de los adultos al terreno de la sexualidad. Es ahí donde, digamos, la rebeldía se vuelca, digamos, un poco más intolerante, y genera, digamos, estos dispositivos colectivos que justamente lo que están tratando de imponer son nuevas éticas y nuevas formas de entendernos unos a otros. Y ahí me parece que lo que hace falta mucho, pues no solamente es la paciencia para tratar de entender qué es lo que está pasando, sino un profundo o una profunda inclinación hacia una vocación comprensiva, y más que comprensiva, una vocación que nos permita interpretar los signos de los tiempos, eh, porque los signos de los tiempos, justamente si algo hacen manifiesto, es justamente las carencias colectivas y las carencias humanas, ¿no? Y ahí es donde me parece que se configura el reto mayor de aquella vocación a la que invitaba Jesús, que es escuchen a los fariseos, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? Eh, Porque ciertamente, digamos, los fariseos, pues son predicadores del amor, pero no son personajes que se caracterizan pues, por dar amor, ¿no? Y yo creo que la parte más sensible, la parte más eh, central del Evangelio justamente tiene que ver con la cercanía a las personas, sobre todo a las personas más incomprendidas, como el supremo acto amoroso. Eh, y eso creo que tendría que derribar todas las barreras que en las generaciones pasadas se construyeron en torno a aquello que se concebía como lo intolerable y como aquello que no se debería de permitir. Me parece que la manifestación pública, la insistencia pública de esas prácticas, pues si algo revela es que justamente hay un problema ahí de comunión humana, pero también hay un problema de comprensión y un problema de aceptación. Y no hay que olvidar, pues, que el Evangelio, si en algo insiste, es justamente en la necesidad de llevar las cargas los de unos sobre los otros, ¿no? Muchas gracias, César. Pues hemos agotado nuestro tiempo de esta charla. Muchas gracias a cada uno de ustedes que han seguido hasta este momento la transmisión. Les enviamos un afectuoso saludo y pues nos vemos la próxima, ya saben, está a sus órdenes la página www.cristianorebelde.com.
está el canal de YouTube Cristiano Rebelde y la página en Facebook Clínica de la Fe. Un abrazo afectuoso. Nos vemos en nuestra próxima transmisión.